Muy buenos días, espero que todos y todas se encuentren muy bien. Desde la distancia les envío un fuerte abrazo, deseando que el Señor esté obrando maravillas en sus vidas. Hoy es agosto 8 y si estás dudando, si estás teniendo esa falta de confianza en Dios, hoy te quiero regalar el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La declaración para ti es: confío plenamente en que el Señor proveerá todas mis necesidades, guiándome y cuidándome siempre. Antes de que comencemos este estudio bíblico, si eres creyente en el Señor Jesucristo, te invito a que puedas confesar tus pecados tal como nos lo indica Primera de Juan 1:9. Esta es una técnica que se llama la técnica del rebote, que hace la analogía a una pelota de básquetbol que cae, es decir, el creyente que cae en algún pecado, pero vuelve y se levanta a través de creer en esta promesa que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. De esta manera entras en comunión con el Señor nuevamente y estás lleno del Espíritu Santo para aprender la doctrina de Dios. Pero si por lo contrario tú nunca has creído en el Señor Jesucristo, te invito a que puedas invitarlo a ser parte de tu vida, que Él pueda reinar, dirigir tu vida, que Él sea tu centro. De esta manera, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Dios de los cielos, por el milagro de la vida, por darnos la oportunidad de venir nuevamente ante tu presencia, a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, a decirte: Señor, sin ti nada podemos hacer. Tú eres quien nos da la fuerza, el valor para avanzar. Eres, Señor, quien limpia nuestro calzado del pecado, del pasado, de los malos pensamientos. Señor, hoy venimos ante tu presencia para suplicarte que nos perdones. Y en este momento, si es tu voluntad, puedes abrir tu boca y allí en lo secreto confesar tu pecado. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos des la sabiduría para comprender, metabolizar, ponerla en práctica y, Señor, confiar en ti. Confiar pese a las dificultades, a los retos, confiar pese a que nuestro esposo no esté con nosotros, confiar sin mirar las circunstancias, sino mirar al Creador, al Dador de la vida eterna. Gracias, amado Señor, en Cristo Jesús colocamos esta palabra y estos momentos en tus manos. En Cristo Jesús, amén y amén. Ayer estuvimos observando cómo en la medida en que vamos aprendiendo doctrina bíblica, el Señor va haciendo un proceso de transformación mental. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. El título del devocional del día de hoy es Algo viejo, algo nuevo. Y en el momento de su salvación, cuando usted cree en Cristo, de usted se dice que nacer de nuevo. Esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es lo que dice este versículo. El término teológico de nacer de nuevo es regeneración. Usted renace en la familia de Dios. Usted es un niño. Usted ha sido rectificado por la obra de Jesucristo en la cruz. Romanos capítulo 3 versículos 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estos versículos nos recuerdan cuán maravilloso es el amor del Señor. Saben, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo no tenía idea de la dimensión del amor que el Señor tenía para mí. Y muchas veces sentí que no era amada. Pero en la medida en que fui escudriñando la palabra, en la medida en que yo quise estudiar la palabra y saber quién era ese Dios vivo, es como que si Él hubiera abierto un mar de conocimiento y comprendí que no podía encontrar el amor en ningún otro lado porque Él es el amor. Así que cuando nosotros pecamos en esta segunda fase, la naturaleza pecaminosa nos controla y Dios desprecia esa condición. La regeneración lo hace una nueva criatura en la familia de Dios, pero usted todavía posee la vieja naturaleza pecaminosa que lo tienta a pecar y perder la comunión con Dios. Usted todavía puede ser motivado por la lujuria. El incentivo de la lujuria de aprobación puede ser instigado desde el comienzo de la vida cristiana. Muchas veces los nuevos creyentes, que son personas de renombre, son invitados a dar un testimonio dramático de cómo encontraron a Cristo como Salvador. Todo el mundo quiere oír lo que dice el capitán del equipo de fútbol, la reina de belleza, el profesional exitoso o la persona famosa de alta sociedad. Esto puede ser de buenas relaciones públicas, pero no necesariamente cristiandad. Este tipo de reconocimiento puede actuar como catalítico para promover el bien humano y estimular el patrón de lujuria. Solo porque los creyentes son personas de renombre en la esfera humana, no los hace más importantes del punto de vista de Dios que un individuo desconocido que nunca recibe la atención de nadie. Cuando un desconocido acepta a Cristo, Él es tan importante en los ojos de Dios como lo es un gran personaje. Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 35 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. La regeneración es el nacimiento espiritual, según Juan capítulo 3 versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, en esta segunda fase, como cristiano, nosotros generalmente residimos en el Espíritu Santo y somos una criatura nueva. Pero esa naturaleza pecaminosa que proviene desde nuestro nacimiento físico es algo viejo. Al entrar a nuestra vida, Dios nos ha proporcionado haberes maravillosos. Es decir, es como si alguien nos dejara una herencia, como si alguien nos dejara tesoros escondidos. De la misma forma, el Señor, en el momento en que nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos entrega, nos da alrededor de 40 cosas que nunca antes habíamos tenido. Estos nuevos saberes nos hacen nuevas criaturas en Cristo, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted debe entender que la naturaleza pecaminosa no tiene nada que Dios pueda usar. La vida del cristiano debe operar basándose en el control del espíritu y no en el control de la naturaleza pecaminosa. En cambio, al ser controlados por el Espíritu, a esto se le llama plenitud o estar llenos del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 5 versículo 18. Con todo esto, lo que quiero recalcar es que aunque nosotros
vengamos de una naturaleza pecaminosa, nacidos en nuestro cuerpo pecaminoso, al ser una nueva criatura en el Señor Jesucristo, tenemos una nueva identidad y ya no hacemos parte del mismo grupo de personas que no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas. Para poder ir ganando esas herencias o esos tesoros, esos saberes que el Señor tiene preparados para nosotros, hay ciertas condiciones que se van dando en la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Y ese crecimiento espiritual se desarrolla generalmente mediante las pruebas. Sean pruebas mentales, sean físicas, sean porque alguien nos calumnia, de alguna manera vamos a ser probados. Esa fe que nosotros decimos tener en el Señor será probada. Por eso es tan importante que todos los días estemos, cuando no tengas ganas de ir a orar, escucha una alabanza, escucha una prédica, porque somos seres humanos y no todas las veces tenemos el mismo estado anímico. La idea o la meta a través de la madurez espiritual es llegar a tener una estabilidad emocional, ni arriba ni abajo, sino que sea el Señor mi centro, mi todo en mi vida. Pero eso va generándose poco a poco. Cuando una persona es controlada por su naturaleza pecaminosa después de la salvación, la Biblia le llama a un cristiano carnal. O sea que un cristiano carnal es cualquier creyente, usted o yo, cuando pecamos. La primera vez que usted peque después de haber sido salvado, puede que lo estremezca. Después de un tiempo de pecar, se vuelve natural. Si usted vive su vida cristiana sin crecimiento espiritual, y con esto quiero decir sin aprender doctrina bíblica, usted cultivará y refinará su naturaleza pecaminosa en la carnalidad. Por ejemplo, usted tal vez se entera de las reglas de una iglesia local y se las aprende, lo que aceptan y lo que no aceptan, y así aprende a esconder sus áreas de debilidad. Si usted desconoce la doctrina y de cómo restringir la naturaleza pecaminosa, usted se puede convertir en una persona falsa de primera categoría. Hoy en día la hipocresía cristiana se encuentra en todos lugares y cualquier incrédulo inteligente la puede detectar inmediatamente. Por eso los nuevos creyentes deben ser enseñados que Dios ha proporcionado la manera de evitar el cultivo de la naturaleza pecaminosa. Qué tan importante es mantener una relación íntima con el Señor, vivir a diario su palabra y recordar que no vivimos aquí, no estamos aquí en esta tierra para servirle al hombre, para dejarnos moldear por las modas de hoy en día, sino que es a Él a quien le debemos servir y dar cuentas el día de mañana. Diariamente observamos muchos creyentes que se dejaron moldear de lo que pareciera normal, de lo que los demás dicen, no, está bien, eso es normal. Usted debe tener unos principios y valores tan arraigados, tan fuertes, que no pueda ser moldeado a este mundo, sino que pueda levantarse y decir no, que pueda levantarse y hablarle a los demás compañeros de trabajo, a los demás familiares acerca de quién es el Cristo vivo. Vamos a orar. Amado Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por la gran bendición que nos has dado de vivir en esta época, de poder escuchar tu palabra, de poder comprender qué es lo que tú quieres para mí. Señor, te suplicamos que por favor limpies nuestra mente, limpies toda esa naturaleza pecaminosa y nos ayudes a ser moldeados por la doctrina bíblica y no por la carne. Te suplicamos, Señor, que esta palabra entre como espada de doble filo hasta lo más profundo de nuestro ser y que desarraigues de dentro de mí toda debilidad. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, y me encantaría que me hicieras alguna pregunta en los comentarios acerca de los devocionales, del canal de YouTube, de las redes sociales o de mi vida, para que lo pueda hacer un video y pueda responder a cada una de estas preguntas. Muchas gracias y Dios te bendiga.